Apocalipsis capítulo 3. Escogí Apocalipsis para que sea fácil encontrarlo. Ahora, si no encuentra Apocalipsis, amárrese una piedra de molino y tírese al río. Apocalipsis capítulo 3. Vamos a ponernos de pie y vamos a leer del versículo número 14 al versículo número 19. Vamos a leer alternadamente. Yo leo el 14, usted lee el 15, pero por favor, tranquilo, calmado. Hay algunos hermanitos que parece que los van correteando, ¿verdad? Ya sabemos que usted sabe leer bien, pero cálmese, cálmese, por favor. Queremos entender lo que estamos leyendo. Entonces vamos a respetar los signos de puntuación. Si hay una comita ahí, guarde silencio. Si hay un punto, también. ¿Sí sabía que para eso son esas cositas que están allí? No son para adornar la Biblia, son para que se entienda lo que estamos leyendo. Muy bien, Apocalipsis capítulo 3, 14 al 19. Dice así la palabra de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Unidos, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Vamos a orar. Todos cierren sus ojos, inclinen su rostro. Dígale al Señor: Señor, háblame, háblame, pídaselo a Él. Dígale: Señor, yo quiero escucharte a ti, que no sea un hombre, háblame tú. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias te damos en este momento por la bendición que tenemos de reunirnos aquí en este lugar para abrir tu palabra y estudiarla. Te pido, Señor, que me uses para comunicar tu palabra tal y como tú quieres que sea comunicada. Tú conoces la necesidad de cada uno de mis hermanos. Muévenos, Señor, a tomar decisiones en esta noche. Que sea tu Santo Espíritu, utilizando la Biblia y a este hombre inútil, para grabar estas verdades profundamente en nuestra mente y en nuestro corazón. Bendícenos, te lo ruego, en el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Gracias. Qué fuertes las palabras que el Señor está diciendo a esta iglesia. No hay un mensaje más duro a las 7 iglesias que este mensaje. El autor de estas palabras es nuestro Señor Jesucristo. Él está utilizando al apóstol Juan para que le comunique el mensaje que él quiere que la iglesia de Laodicea escuche. Y fíjese a quién empieza hablándole aquí el apóstol Juan. Dice el versículo 14: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. ¿Quién es el ángel? ¿Sabe quién es el ángel? La palabra ángel quiere decir mensajero. Un ángel, eso es lo que es, un mensajero de Dios, un enviado de Dios. Cuando Dios está hablando aquí al ángel de la iglesia en Laodicea, le está hablando al pastor.
El pastor todo lo que hace es buscar el mensaje de Dios y comunicarlo al pueblo. Por eso, mire, qué absurdo es que el miembro de la iglesia, usted que es miembro de una iglesia, se enoje con su pastor. Él no es el autor del mensaje. Él le está predicando la palabra de Dios. Es como el mensaje que acabamos de escuchar del pastor Azael. Usted vio, él utilizó la Biblia para comunicarnos el mensaje de Dios. Ahora, qué absurdo sería, ay, ese hermano Azael me cae bien gordo. ¿Por qué dice que somos unos inútiles? ¿Por qué dice que no estamos dando fruto? Usted está loco si habla de esa manera, si piensa de esa manera. Él no escribió la Biblia. De la misma manera que el pastor que le predica la palabra de Dios no escribió la Biblia. Simple y sencillamente está comunicando lo que Dios quiere que usted escuche. No se enoje con el pastor. En todo caso, enójese con Dios. Porque Dios fue el que le dijo, predica eso. Eso es lo que está sucediendo aquí. Ahora, mire lo que sigue diciendo, versículo número 14. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Esos son títulos que se le dan a nuestro Señor Jesucristo. Y dice, versículo número 15, yo conozco tus obras. Yo te conozco perfectamente bien, iglesia de la Odisea. Pero no nada más le está hablando a la iglesia de la Odisea. Si Dios dejó esto en su palabra, es porque Él quiere que cada uno de nosotros también escuchemos estas palabras. Y repito, qué duro es lo que el Señor le dice a esta iglesia, qué fuerte, qué impresionante. Mire lo que sigue diciendo, versículo número 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Qué fuertes son las palabras, qué serias son las palabras que el Señor está diciendo. Voy a necesitar a 3 varones aquí al frente, 3 hombres. Si hay hombres aquí, los voy a necesitar. Pasen. Qué bendición que sí hay hombres, ya me iba a preocupar. 3 nada más, ya vienen, hermano, gracias, puedes sentarse aquí, de este lado, por favor. Fíjese lo que está diciendo nuestro Señor aquí. En el termómetro de Dios, nada más hay 3 temperaturas: frío, tibio y caliente. Nada más 3. Ahí lo menciona. Y fíjese, dice el Señor, yo preferiría que fueras un frío. ¿Sabe quién es el frío? El inconverso, el pagano, el idólatra, el malvado, el impío, el degenerado, el corrupto. ¿Sí le ve la cara de todo eso? Eso mismo se puso ahí. Dice, ojalá fueses frío. Y le está hablando a los cristianos. Preferiría yo que fueras un inconverso. Porque yo ya sé cómo tratar con el inconverso. Dice, ojalá fueses frío o caliente. El caliente es el ferviente. Y por supuesto aquí son puras suposiciones. El ferviente, el entusiasmado con las cosas de Dios, el emocionado, el que dice vamos a ganar almas, vamos a trabajar en la obra de Dios, vamos a hacer lo que el Señor dice, siempre está dispuesto. Cada vez que el pastor dice, hermanos, necesitamos un voluntario para hacer esto, lo otro, aquello, ahí está ese cristiano ferviente, emocionado, hablándole a toda la gente de Cristo. No llega tarde a los cultos, no falta a los cultos, no falla en leer su Biblia, está ferviente en las cosas de Dios, está caliente en las cosas de Dios. Pero, ¿qué dice la Biblia? Eres tibio. Y él solito se puso ahí también. Eres tibio. Esta es
la temperatura que más molesta a Dios, más ofende a Dios. Y por eso dice, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. ¿Ha vomitado usted alguna vez? ¿Ha vuelto usted el estómago en algún momento de su vida? ¿Cómo se sintió? ¿Verdad que se siente tan mal el estómago cuando se contrae, se comprime allí y todo lo que tenemos dentro quiere salir? Y sale. Imagínese, para que Dios diga, te vomitaré de mi boca. ¿Cuál es la triste y miserable y pobre condición de este cristiano? Y desgraciadamente, hermanos, eso es lo que abunda en la mayoría de las iglesias. Cristianos fervientes, cristianos calientes, cristianos entusiasmados en las cosas de Dios, se pueden contar con los dedos de las manos. Pero cristianos tibios, cristianos mediocres, cristianos estancados, cristianos carnales, cristianos rebeldes, cristianos tercos, necios, abundan. Abundan. Y mire, hermano, qué tan serio es, repito, diciéndole el Señor a esta iglesia de la Odisea, preferiría yo que fueras un inconverso. Es Dios el que está hablando. Preferiría yo que estuvieras caminando rumbo al infierno. Pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Ahora, por eso quiero predicarle acerca de lo que yo he titulado como las carencias del tibio. ¿Por qué un cristiano llega a ser tibio? ¿Por qué? ¿Por qué un cristiano se apaga? Y mire, yo he visto hermanos en la iglesia, gracias a Dios hay unos cuantos entusiasmados, emocionados, pero desgraciadamente la gran mayoría están apagados. Están apagados, son tibios. Yo los he visto cuando recién se convierten, cómo llegan y con ese ánimo y con esa hambre, con ese interés de conocer la palabra de Dios, llegan temprano, llegan, se sientan hasta adelante y literalmente cada palabra que sale de la boca del pastor, el hermano ahí ferviente, emocionado, recién convertido, está bebiendo, comiendo cada una de esas palabras, todo lo anota, viene y le dice al pastor, gracias pastor, qué tremendo mensaje, mire cómo me ayudó, yo no entendía eso, pero ahora lo entendí perfectamente bien y no hay cosa que se quiera perder porque está ferviente. Pero poco a poquito se va apagando y se va alejando. Y mire dónde se sientan los tibios, allá atrás. Voltea a ver a todos los tibios que están allá atrás. Mírenlos, rebeldes, carnales, mundanos. Por eso dice el Señor, te vomitaré de mi boca. Te vomitaré de mi boca. ¿Por qué un cristiano que antes fue un cristiano ferviente se convierte en un cristiano tibio? Hay varias razones que yo quiero mencionarles. 3, porque ya tenemos aquí a estos 3 hermanos. ¿Cuáles son esas razones? La primera carencia del tibio es la carencia de carácter. Lo primero que le hace falta al cristiano tibio es carácter. ¿Y eso cómo se consigue, pastor? ¿Sabe que eso no le va a caer del cielo? No le cae del cielo. Usted puede pasarse la vida pidiendo, Señor, dame carácter, dame carácter, dame carácter. Y Dios dice, no, no te lo voy a dar. Eso lo tienes que desarrollar tú. Eso lo tienes que cultivar tú. Esa es una decisión que tienes que tomar tú. Yo te quiero ayudar y yo te ayudo en recordártelo. Y yo te ayudo en el hecho de mencionarte que esa es una debilidad que tú tienes.
pero tú tienes que arrepentirte de ese pecado y tú tienes que pedirme perdón y tú tienes que recordar todos los días entonces que te hace falta carácter. ¿Qué quiere decir la palabra carácter? La palabra carácter desde el punto de vista bíblico es el conjunto de virtudes que Dios quiere que nosotros desarrollemos en nuestra vida para ser más y más semejantes a Él. Dios quiere que usted se parezca a Él, es hijo de Él. Pero hay muchos cristianos que se parecen más al diablo. Algunos ya nada más les hace falta que les salgan los cuernos, porque la colonona ya la traen. La pata de chivo y la pata de gallina ya la tiene. Ya nada más le faltan los cuernos. ¿Hijo de quién es usted? Si es hijo de Dios, entonces ¿por qué actúa como actúa? ¿Por qué habla como habla? ¿Por qué vive como vive? Le falta carácter. Mire lo que dice la Biblia en Segunda de Pedro, capítulo número 1. Segunda de Pedro, capítulo número 1. Vea lo que dice el apóstol Pedro aquí. Versículo número 5. Mire lo que dice. Hay unas páginas antes de Apocalipsis. Está Segunda de Pedro, capítulo número 1, versículo número 5. Dice la palabra de Dios aquí: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra ¿qué? Todo empieza con la fe en la vida de un cristiano. Cuando una persona acepta a Cristo, ya puso el cimiento en su vida, la base donde puede edificar una vida semejante a la de Dios. Ahí empezó. Por eso es que Pedro dice: por esto, hermanos míos, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y luego mire lo que dice el versículo número 8: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe qué es lo que pasó con ese cristiano tibio? Que en algún momento de su vida él creyó que ya había llegado a la meta. Ya llegué, ya me gradué, ya no necesito seguir aprendiendo, ya no necesito seguir creciendo, ya soy todo lo que debo de ser, ya. Miserable de ese cristiano, pobrecito de ese cristiano. Ahí es donde empieza su fracaso, ahí es donde empieza su derrota, ahí es donde empieza su miseria. Nunca, jamás, mientras estemos en este planeta, podemos decir que ya llegamos a la meta. Y si usted cree que ya llegó a la meta, el diablo le ha engañado. Venga y dígale esta noche al Señor: Señor, perdóname, yo pensé que ya había llegado a la meta. ¿Y sabe cómo lo expresan esos cristianos? Pues yo ya fui muchos años maestro de escuela dominical, que otros trabajen. Pues yo ya canté mucho tiempo en el coro, que otros canten. Yo ya trabajé mucho tiempo en la ruta, que otros lo hagan. Yo ya salí a ganar muchas almas, pero no ha llegado al cielo, todavía está aquí. Mire, si usted ya no quiere hacer nada en la hora de Dios, dígale al Señor: Señor, ya quítame la vida, mátame, llévame a tu presencia, aquí nada más estoy siendo un estorbo. Dígaselo. Mire lo que está diciendo Pedro: añade a tu fe virtud, a tu virtud añádele conocimiento, al conocimiento dominio propio. ¿Ya es usted como Cristo? Qué lejos estamos de ser como Cristo. Estamos a miles de kilómetros de distancia, pero pensamos que ya le hicimos. A usted le hace falta carácter. Y mire un ejemplo de esto en la Biblia. Hay montones, pero nada más vamos a ver uno por el tiempo. Vaya en su Biblia a Génesis capítulo 13.
Mire un ejemplo de un cristiano que le falta carácter. Y este cristiano no tenía ninguna excusa para que le faltara carácter. Él tenía todas las herramientas, todos los elementos para ser un hombre de carácter, una persona de carácter. Dice aquí en Génesis capítulo número 13, empezando en el versículo número 8. ¿Ya lo tiene? Mire lo que dice. Bueno, desde el versículo 7. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Versículo 8. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos, ¿qué somos? ¿Y sabe que así es como se deben de resolver los problemas entre hermanos? Aquí está Lot y aquí está Abraham. Abraham era el más viejo, Lot era el más joven. Dice la Biblia que habían prosperado tanto los dos que los ganados de ellos no tenían suficiente alimento. Y entonces los pastores de Abraham y de Lot se peleaban por la comida, los pastos. No había suficiente comida. Y viene Abraham y le dice a su sobrino Lot: ¿sabes qué, sobrino? No es correcto que haya pleito entre nosotros. Somos hermanos. Somos hermanos. Si cada cristiano actuara de esa manera, qué tremendas iglesias tendríamos. Pero tenemos a cristianos tan carnales, tan mundanos, tan tibios, que con cualquier cosita se ofenden. Y ya voy a la agencia del Ministerio Público, y ya te voy a echar a la judicial, y ya te voy a echar a la policía. Somos hermanos. Somos hermanos. Y dice la Biblia que los cristianos arreglan sus diferencias, sus problemas, de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a las leyes de este mundo. Usted es cristiano, usted es hijo de Dios. Ir a resolver los problemas allá afuera es una afrenta, una mancha para nuestro Señor. Imagínese el testimonio delante de toda la gente. Vea, y esos son dos cristianos y se andan peleando y van a la misma iglesia. ¡Qué testimonio! Pero así es como lo resuelven los cristianos tibios, de pleitos. Abraham viene con Lot. ¿Y qué le dice a Lot? Mire lo que sigue diciendo, versículo número 9. Sigue diciendo ahí la Biblia: ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Y mire lo que dice el versículo número 11. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Sígame en esto, hermano. Abraham viene y le dice a Lot: Lot, vamos a resolver ese problema. Ya no podemos seguir juntos. Tú escoges. Si tú vas a la mano izquierda, yo me voy a la derecha. Si tú escoges a la mano derecha, yo me voy a la izquierda. Aparentemente el que estaba perdiendo era Abraham, porque dejó escoger al sobrino. Y a este sobrino ambicioso, carnal, mundano, materialista, mire la cara de todo eso. ¿A poco no? El Señor escogió bien. ¿Qué hace? Cuando vio ahí la llanura de Jordán, y dice la Biblia que se desbordaba el río Jordán, imagínense cómo estaban los pastos, verdes, grandes, altos. ¿Qué dijo Lot? Tío, si tú me das a escoger, yo escojo eso. ¿Y qué dice Abraham? Está bien, sobrino, vete para allá.
yo me voy a la derecha. Ese fue el compromiso. Le hago una pregunta. ¿Abraham debería de haber escogido primero antes que Lot? Claro que sí. ¿Y sabe qué es lo que Lot debería de haberle dicho a su tío Abraham? No, tío, tú eres mi tío. Yo soy lo que soy por ti. Tengo lo que tengo por ti. Tío, tú escoge. Eso es lo que debería de haber hecho. Pero lo hizo. ¿Y sabe qué es lo que debería de haber dicho Lot? ¿Sabes qué, tío? No me pidas que nos separemos, tío. Yo he visto la mano de Dios en tu vida. Todo lo que yo he aprendido de la Biblia de Dios ha sido a través de ti. Yo he visto cómo Dios contesta tus oraciones y cómo Dios hace lo imposible porque tú se lo pides. No, tío, mira, mañana mismo vendo mi ganado, mañana mismo me deshago de mis sirvientes. No, yo me voy a quedar contigo. Ahí está la bendición. Eso es lo que debería de haber hecho Lot. Pero no lo hizo. ¿Por qué? Por la cara de ambicioso que tiene. Mírenle la cara. Ve el dinero y le brillan los ojitos. Luego, ya hasta está pensando en irse a los Estados Unidos, porque allá hay dólares, aquí puros pesos devaluados. Qué miserable fue Lot. No tengo tiempo para explicar todo, pero vaya al capítulo 19. Génesis capítulo 19. Le falta carácter al cristiano tibio. Le falta madurar. Le falta crecer. Lo peor es que ya está tan engañado que cree que está bien y se justifica. Nada más en ser un espectador en la iglesia. Y esos espectadores son los más criticones, los más venenosos. Ay, ¿por qué lo hacen de esa manera? ¿Por qué el pastor pintó de esta manera las paredes? Yo no estoy de acuerdo. Y luego esos uniceles que pusieron ahí tan feos, a mí no me gustan. ¿Quién está preguntando? Y miren, los más criticones son los que menos hacen. Porque si usted dijera, pastor, no me gusta eso, mire, aquí está el dinero, compre algo mejor. ¿Usted cree que el pastor no lo haría? Pastor, ¿por qué no ponen aire acondicionado? Los más chillones son los más tacaños. Los que menos, ay, pastor, es que hace mucho calor. Sí, ya sabemos que hace calor. Pague los aires acondicionados. Yo no creo que el pastor se enojara de que pusieran aires acondicionados aquí, ¿o sí, pastor? ¿Le hace daño? No. Pero nos encanta hablar. ¿Por qué? Porque somos egoístas. Así es el tibio. Por eso dice el Señor, me das asco. Mire lo que sigue diciendo ahí en Génesis capítulo 19, versículo número 1. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. ¿Quiénes se sentaban a la puerta de las ciudades? ¿Saben quiénes se sentaban? Los gobernantes. Lo decía hace un momentito el pastor Asael. ¿Por qué estaba sentado a la puerta de la ciudad Lot? Porque ya era una persona importante en la ciudad de Sodoma. Lot no sabía la clase de gente que vivía en Sodoma. ¿Qué cree usted? Ya siendo gobernante de la ciudad, que no sabía. Él era inocente, él tenía buenas intenciones, él quería cambiar a la ciudad de Sodoma. No, mire lo que sigue diciendo. Versículo número 1. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo: ahora, mis señores,
os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, miren lo que responden estos ángeles: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes y levadura, y comieron. Miren lo que sigue diciendo, versículo número 4. Pero antes que se acostase, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Mire lo que dice la Biblia que sucede. Primero, los ángeles no quieren entrar a la casa de Lot. ¿Por qué no querían entrar a la casa de Lot? Dijeron: preferimos quedarnos en la calle. ¿Cómo estaría la casa de Lot? ¿Cómo está la casa de un tibio? De un mundano. La música, a todo lo que da. Los pósters, las revistas, las películas. Le hago una pregunta, hermano. ¿Todo lo que usted tiene agrada al Señor? Todo lo que usted tiene en su casa. Honestamente usted puede decirle al Señor: Señor, siéntate aquí conmigo, vamos a echarnos esa telenovela. La Rosa de Guadalupe está bien buena. ¿Usted cree que el Señor aceptaría? Entonces, ¿por qué la ve? Las películas que tiene, las canciones que escucha, la ropa que usa, los lugares que frecuenta. Por eso Dios le dice al tibio: te vomitaré de mi boca, me das asco, me das vergüenza. Preferiría yo que fueras un inconverso, pero porque eres un cristiano mundano, tibio, carnal, rebelde, me das asco. Dice la Biblia que los moradores de la ciudad de Sodoma rodearon la casa de Lot, desde el más viejo hasta el más joven. Hombres, utiliza la palabra varones, dice la Biblia. Y todos empiezan a golpear ahí la puerta de la casa de Lot. Saca a esos hombres para que los conozcamos. No es que querían saber quiénes eran y presentarse: soy fulano de tal. No, está hablando de relaciones sexuales. Esa misma palabra conozcamos es la que se utiliza antes en el capítulo 4 y capítulo 5 para hablar de la relación entre Adán y Eva. Y si usted sigue leyendo se va a dar cuenta de que después tuvieron hijos. Entonces no está hablando de que se conocieron físicamente, como nosotros utilizamos esa palabra. Está hablando de tener relaciones íntimas. Esos hombres eran unos depravados, unos degenerados, como la sociedad en la cual vivimos hoy en día. Sácalos para que los conozcamos. Y mire, lo que me sorprende no es eso. Lo que me sorprende es lo que dijo Lot. Mire lo que dice el versículo número 6. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo: os ruego. ¿Qué dijo? ¿Usted pudiera decirle a un montón de homosexuales: hermanos? Y mire lo que dice Lot: hermanos míos. Hermanos, no somos ni primos ni cuñados. ¿Cómo hermanos? Y luego sigue diciendo ahí: entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Y mire lo que dice el versículo 8: he aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, 2 señoritas. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere, solamente que estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi terrado. ¿Cuántos papás varones hay aquí? A ver, levanten la mano. Si usted es papá, levanten la mano.
Puede bajar su mano. ¿Cuántos de ustedes tienen por lo menos una hija? Levante la mano. ¿Usted diría estas palabras? Allá afuera hay un montón de degenerados, de depravados, de perversos. Y usted dice, tengo 2 señoritas, ahorita se las saco para que ustedes hagan con ellas lo que quieran. ¿Usted haría eso? ¿En qué mente cabe eso? Y estamos hablando de un cristiano. Lot era cristiano, pero un cristiano tibio, mediocre, carnal, mundano, rebelde a la palabra de Dios. Por eso el Señor dice, me das asco, te quiero vomitar de mi boca. Qué bueno que la salvación no depende de nosotros, depende del Señor, de la misericordia, de la gracia de nuestro Dios, del favor de Él. Porque si no, yo estoy seguro que todos esos tibios perderían su salvación. Qué mentalidad tan degenerada la de Lot. Voy a sacar a mis hijas, hagan de ella los que quieran. Y la Biblia nos sigue relatando aquí. Mira el versículo 9. Y ellos respondieron, quita allá. Y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón Lot y se acercaron para romper la puerta. Mire, ni los mundanos quieren a los cristianos tibios. Ni los inconversos quieren a los cristianos tibios. Le dijeron, ¿quién eres tú? Lárgate. Vienes tú como extranjero y ahora quieres hacerte aquí juez. Lárgate, te vamos a matar. Un cristiano tibio no cabe en ningún lugar. La Biblia nos dice en el Nuevo Testamento que Lot afligía su alma justa, viendo y oyendo las perversidades que se decían y se practicaban allí en Sodoma y Gomorra. Un cristiano, una persona que es salva, que de veras ha nacido de nuevo, no va a disfrutar el mundo, no va a disfrutar el pecado, no va a disfrutar la carnalidad en la cual viva. No importa que usted diga, ay, pues yo no siento nada. Mire, pastor, ya tengo 2 años viviendo en adulterio y no me pasa nada. Ya tengo 2 años en fornicación y no me pasa nada. Si a usted no le pasa nada, entonces Dios le debe una disculpa a Lot. ¿Por qué a Lot sí le pasó y a usted no? ¿Por qué? En los años que tengo de vida he visto a montones de cristianos tibios y no he visto a uno solo de ellos que honestamente sea feliz, esté contento. Cada vez, y cuántas veces he escuchado hermanos ahí de mi iglesia que de repente se han enojado, se han ido de la iglesia y después de años han regresado y me dicen, pastor, he vivido una vida tan miserable. Algunos de ellos me han venido a pedir perdón. Pastor, perdóneme, yo me enojé con usted por una predicación. Así como algunas caras que estoy viendo aquí. Por lo menos sonría, finja que todo está bien, porque si no voy a pensar que usted es un triste tibio. Pastor, perdóneme. ¿A mí en qué me afectó? Yo dejé de comer, yo dejé de dormir, me dio un paro cardíaco porque el hermanito se enojó y se fue. No, sí me da tristeza, no me malentienda, pero yo no puedo controlar, yo no puedo tomar decisiones por otras personas. Cada quien es responsable delante de Dios. Por eso Lot vivió esta vida tan miserable, afligiendo su alma justa todos los días. Hermano, arrepiéntase, dígale esta noche al Señor, Señor, perdóname, si es cierto, yo soy un Lot, pero no quiero seguir viviendo como Lot.
perdóname. Porque de otra manera, mire lo que dice ahí mismo en el capítulo 19 de Génesis, versículo número 30. Ahí la Biblia nos cuenta de que Dios destruyó a estas ciudades de Sodoma y Gomorra con fuego. Versículo 30. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. ¿Para qué se fue con Abraham? Mire dónde termina, en una cueva. Él y sus 2 hijas, toda su familia se perdió. Su esposa, si tenía más hijos, los perdió. Las cosas que tenía, el dinero que había ganado, los muebles, la ropa, ¿de qué le sirvieron? Todo se destruyó. Ahora vive en una cueva. Pero mire lo que sigue diciendo la Biblia, versículo 31. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre, y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor, y durmió con su padre. Mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. ¿Se imagina? ¿Qué mentalidad la de sus hijas? Tan perversas, embriagar a su mismo padre para después tener relaciones sexuales con su mismo padre. ¿A usted le gustaría que sus hijos hicieran eso? La pregunta que yo hago es: ¿de dónde sacaron el vino? ¿De dónde? ¿Sabe de dónde? De la casa de Lot. Cuando huyeron, no se acordaron de llevar otra cosa más que sus botellas de vino. ¿Y qué de malo tiene tomar? Yo no le veo nada de malo a una copita social. Ay, esos predicadores tan fanáticos, tan exagerados, que dicen que todo es pecado. No lo dicen los predicadores, lo dice la Biblia. Pobre Lot. Pobre Lot. Creyó que había ganado todo, pero perdió todo. Así es el cristiano, que deja las cosas de Dios, que se estanca, que simple y sencillamente sigue viviendo como si fuera un inconverso. Usted no es inconverso, usted es hijo de Dios. Usted ha nacido de nuevo, tiene el Espíritu Santo morando en su corazón, y el Espíritu Santo seguramente que le redarguye y le dice: andas mal, arrepiéntete, hágale caso. La primera carencia del tibio es la carencia de carácter. Pero la segunda carencia que tiene el tibio, mire lo que dice la Biblia en Josué capítulo 1, versículo número 9. Un versículo muy conocido. Desgraciadamente se nos olvida. Josué capítulo 1, versículo número 9. Dice aquí la Biblia: mira que te mando. Fíjese lo que dice la Biblia: te mando. ¿Qué es lo que manda? Que te esfuerces, seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y ahí sigue hablando, y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, etcétera. Pero dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Dios nos ordena a los cristianos no solamente esforzarnos, no solamente no temer, nos manda no desmayar. La palabra desmayo es una palabra sinónima de la palabra desánimo. Cuando un cristiano se desanima, es un cristiano que está pecando contra Dios. Dios no quiere que el cristiano esté desanimado. No desmayes, no desmayes, no te desanimes.
Pero yo encuentro un montón de cristianos desanimados. Mire, desde que entran a la iglesia se ve, vienen arrastrando los pies. Algunos parece que vienen al tormento chino. Ay, es que tengo que ir al culto. ¿Y por qué tienes que ir al culto? Porque si no el pastor se enoja. El pastor se enoja. Dios se enoja. A Dios le molesta. Olvídese del pastor. ¿Quién es el pastor? ¿A poco el pastor va a andar detrás de usted? Ay, ¿por qué no veniste? No, no, es el Señor. Por eso Dios le dijo a Josué: te mando, no te desanimes. ¿Por qué un cristiano se desanima? Hay muchas razones de por qué un cristiano se desanima. Si englobamos todas las razones, podemos decir una sola palabra: pecado. Pecado. Pecado en cualquiera de sus formas. La principal causa de desánimo en la vida de los cristianos es el pecado que se llama incredulidad, duda. Y sabe que Satanás es experto en venir y sembrar en nuestra mente dudas en cuanto a la palabra de Dios. No, eso no es verdad. No, el pastor nada más te quiere manipular. No, no le hagas caso. No, no te va a pasar nada. Mira, yo conozco a fulano de tal y no le ha pasado nada. No le sucede nada. No, no creas en la Biblia. Usted le está llamando mentiroso a Dios. Porque el pastor no fue el que escribió la Biblia. Es palabra de Dios. Y estudie la Biblia, hermano, y se va a dar cuenta cómo le fue al pueblo de Israel, lo que contaba nuestro hermano Asael hace un momentito. Dios dijo: está bien, ustedes no quieren dar el fruto, les quito la viña. Y miren cómo ha sufrido el pueblo judío. Durante el periodo de la Santa Inquisición que promovió la Iglesia Católica en el mundo entero, ¿sabe cuántos millones de judíos mató la Iglesia Católica en la Santa Inquisición? Más de 15 millones de judíos mató durante ese periodo de tiempo que duró la Santa Inquisición. Y mire, durante la Segunda Guerra Mundial, más de 6 millones de judíos mató Hitler. Más de 6 millones. ¿Por qué ha sufrido tanto el pueblo judío? Por casualidad. Nada más porque, pues pobrecitos de ellos. Esa fue su suerte. No, lea la Biblia y se va a dar cuenta de que ellos hicieron un pacto con Dios, pero rompieron el pacto. Y luego cuando Pilato les preguntó, sacó allí en el terrado del palacio del rey y preguntó: ¿a quién crucificó? ¿A Barrabás o a Jesús? Que empezó a gritar toda la gente: a Jesús. ¿A quién suelto? A Barrabás. Y ellos dijeron: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Para Dios eso no es un juego. Y nada más estudie la historia. Si no quiere creer en la Biblia, está bien, pero estudie la historia. Vea lo que ha ocurrido con el pueblo judío. Este libro no es un juego. Pero ¿cuántos cristianos dudan de la palabra de Dios? Y por eso se desanima. ¿Y para qué sirve una persona desanimada? Para nada. La palabra desánimo es una palabra compuesta de dos palabras: des, sin, ánimo, alma. ¿Qué ocurre cuando una persona pierde su alma? Se muere. Cuelga los tenis. No importa que sean Reebok o Nike. Si murió, murió. ¿Y para qué sirve un muerto? Para apestar, para criar gusanos, para corromper todo lo que está alrededor de él. Así es un cristiano tibio, desanimado. Ay, ¿para qué voy a la iglesia? Ay, ¿para qué oro? Ay, ¿para qué salgo a ganar almas? Ay, ¿para qué leo la Biblia? Ay, ¿para qué le hago caso al pastor? Ni funciona. El que no funciona es usted.
¿No le está funcionando su cerebro? Conéctelo a la palabra de Dios. Por eso dice la Biblia que nos metamos, nos empapemos de la palabra de Dios, y jamás podremos exagerar, hermanos, la importancia que debe de tener la palabra de Dios en nuestra vida. Por eso Dios nos manda a asistir a la iglesia, porque cada vez que venimos a la iglesia escuchamos predicación y eso aviva nuestra fe. ¿Cómo se encuentra usted? La primera carencia del tibio, carácter. La segunda carencia del tibio, ánimo. Y el ánimo usted no lo va a comprar en una farmacia, hermano. No se vende en un supermercado. Nadie se lo puede dar, solamente el Señor. Por eso tiene que conectarse con la palabra de Dios, porque de otra manera va a seguir arrastrando la cobija y cada vez va a ser peor. Eso es lo que le sucedió a Lot. Ahora, la tercera carencia del tibio. Mire lo que dice la Biblia. Vaya en su Biblia al libro de Romanos, capítulo número 8. Mire lo que dice la Biblia. Romanos, capítulo 8. Un versículo muy conocido, desgraciadamente muy poco practicado. Romanos capítulo 8, versículo número 37. ¿Ya lo tiene? Dice, antes, en todas estas cosas, somos más que ¿qué? Que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Saben cuál es la tercera carencia del tibio? Victoria. Victoria. ¿Sí le ve la cara de derrotado a este? De fracasado, de inútil. ¿Sí se la ve? El solito se puso ahí. ¿Sabe que la mayoría de los cristianos así es como viven? Qué perfecto ejemplo de esto es Sansón. ¿Se ha escuchado la historia de Sansón? ¿La ha leído en la Biblia? Mire, Dios tenía planes tan tremendos para Sansón. Dios hizo que Sansón naciera producto de un milagro. La Biblia nos dice que su mamá era estéril. No podía tener hijos. Pero Dios le dijo, te voy a dar un hijo, porque ese hijo que vas a tener va a dar libertad a mi pueblo de manos de los filisteos. Los filisteos estaban oprimiendo al pueblo de Israel en ese tiempo, en el tiempo de los jueces. Nace Sansón. Dios lo dota de una facultad que muy pocos seres humanos han tenido en este planeta. Él podía cargar ese pilar como si fuera un alfiler, echárselo al hombro y llevárselo como si fuera cualquier cosa. Dice la Biblia que cargó unas puertas de la ciudad, y esas puertas no eran como las puertas que nosotros utilizamos de papel, cualquier golpecito y se rompe. Eran portones enormes. Algunos historiadores han dicho que cada puerta de esas probablemente pesaba 1 tonelada. Dice la Biblia que arrancó las 2 puertas, se las echó al hombro y se las llevó a más de 1 kilómetro. Allá las dejó. ¿Se imagina? Él solo mató a 30 soldados filisteos, como si fuera cualquier cosa, como si fueran pollos. Y no pudo tener la victoria sobre una mujercita, Dalila. ¿Usted conoce la historia? Sansón tenía una debilidad por las mujeres, como un montón de hombres. Y por eso se convierten en títeres de las mujeres. Son unos mandilones. Porque la mujer ya sabe cómo controlarlo.
Ese no es el tipo de vida que Dios quiere que vivamos. Dios quiere que dependamos del Señor. Si nada más hubiera aprendido esa lección Sansón, qué tremendo héroe de la fe hubiera sido. Pero no solamente no cumplió con el propósito que Dios le trajo a este planeta, murió en manos de sus enemigos. ¿Usted conoce la historia? Yo le pregunto, hermano, ¿la vida cristiana de usted es una vida cristiana victoriosa? Honestamente usted puede decir esta noche: sí, pastor, yo marcho de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Cada día que vienen las tentaciones a mi vida, yo salgo victorioso con la ayuda de Dios. Mire, si fuéramos honestos, la mayoría tendríamos que decir: no, pastor. No. Para mí el hábito es la derrota, el fracaso. Para mí el hábito es que siempre Satanás me está dando una buena zarandeada. Esa es la historia del tibio. Siempre cayendo en el pecado. Ay, pastor, ore por mí porque tengo un montón de problemas. Ore por mí, pastor. ¿Y por qué tiene problemas, hermano? Es que mire, y le empiezan a contar la historia y resulta que allá se metió en problemas por causa de desobedecer la palabra de Dios, de no hacer las cosas como Dios ordena en su palabra. ¿Cómo está viviendo usted su vida cristiana? La Biblia dice que Dios vino para darnos una vida abundante, una vida en abundancia. La vida de derrota no es una vida abundante, es una vida de miseria, de dolor. Por eso el tibio se encuentra en esta situación, porque no solamente no tiene carácter, no solamente no tiene ánimo, pero no ha aprendido a tener la victoria. ¿Cómo se encuentra usted en esta noche? Yo creo que cada uno de los que estamos aquí deberíamos de decirle: Señor, perdóname, si es cierto, yo tengo ese problema. Yo no quiero seguir viviendo de esa manera. Señor, yo quiero ser útil en tu obra. Yo no quiero darte asco. Yo no quiero que tú me vomites. Yo no quiero que tú sigas diciendo eso, que prefieres que yo fuera un inconverso antes que un cristiano tibio. Señor, avívame, despiértame. Señor, ayúdame a amarte como debo. Vamos a orar. Cierren sus ojos, inclinen su rostro. Gracias, hermanos. Pueden